Reddit pregunta: ¿cuál es el hecho más aterrador que nunca has contado? Fui a New Brunswick durante una semana para ayudar a mi madre a vaciar la casa de mi abuelo después de su fallecimiento. No vivo cerca del océano, pero él vivía justo al otro lado de la calle, así que aproveché para pasar horas cada día buscando marinas y comencé una pequeña colección en el porche delantero. Un día, tuvimos una venta de bienes a la que asistieron más de 100 personas durante todo el día. Una pareja mayor y muy amable se acercó y mencionó que eran amigos de mi abuelo. Vieron las en el porche, y la señora comentó que ella también coleccionaba y que debería ir a su casa a buscar algunas. Me reí de manera un poco incómoda y me alejé. Cuando regresé al frente de la casa, los vi conversando con el marido de mi madre sobre cómo debería ir con ellos, ya que vivían justo al final de la calle. Mi madre aceptó de inmediato en mi nombre, y aunque me sentí rara diciendo que no, al final decidí acompañarlos. Resulta que su casa a la vuelta de la esquina estaba, en realidad, a unos 40 minutos en coche. Durante el trayecto, comenzaron a hacerme una serie de preguntas, como qué curso estaba tomando, qué actividades extracurriculares hacía, si era una chica fiestera o una chica estudiosa, etc. Finalmente, tuve que interrumpirlos para decirles que tenía 20 años y que ya no estaba en la escuela. Después de eso, de alguna manera, pasaron de ser súper amables y animados a quedarse en completo silencio durante el resto del viaje. Cuando llegamos a su casa, la señora llenó una pequeña bolsa con así, en silencio y de manera algo incómoda, me dejaron regresar. Fue una experiencia con unas vibraciones realmente raras. Una vez me eché una siesta en el sofá, unas horas antes de tener que ir a trabajar. Me desperté, miré la hora y comencé a prepararme para ir a trabajar. Me di cuenta de que todavía estaba soñando. Me desperté de nuevo. Miré la hora. Era un poco más tarde que la primera vez. De nuevo comencé a prepararme para ir a trabajar. Todavía estaba soñando. Pasé por eso 5 o 6 veces, hasta que cada vez que me despertaba, entraba en pánico porque no sabía si estaba despierto o todavía dormido, pero aún así me levantaba y comenzaba a prepararme para el trabajo. En el último ciclo de despertar, habría llegado tarde al trabajo. El sueño más espeluznante que he tenido, incluso más que mi parálisis del sueño. Hace 1 o 2 años, me encontré con un subreddit que tenía bastantes miembros, pero las publicaciones eran completamente absurdas. Sin embargo, los usuarios comentaban en las publicaciones de los demás como si todos entendieran de qué estaban hablando. Me quedé observando un rato, luego me aburrí y me olvidé del tema. Unas semanas después, estaba conversando con alguien por chat y mencioné el subreddit. De repente, empecé a recibir solicitudes de chat de los miembros de ese grupo. Acepté algunas conversaciones, y me hablaron de manera bastante agresiva, usando un galimatías similar al que llenaba su sub. Los bloqueé a todos, y nunca más supe nada de ellos. No tengo idea de qué se trataba, pero me puso los pelos de punta. Desde la cancha de fútbol de mi escuela primaria podía ver mi casa. Una vez, durante el recreo, creí ver a mi mamá en la ventana de su habitación y la saludé con la mano. Aunque no se parecía mucho a ella, pensé, ¿quién más podría ser? Me pareció extraño que estuviera en casa, porque mis padres normalmente estaban trabajando cuando mis hermanos y yo estábamos en la escuela. Cuando llegué a casa ese día, le conté a mi mamá que había intentado saludarla desde el recreo, pero ella me dijo que había llegado a casa unos minutos antes que nosotros. Solo respondí, no importa, solo estaba bromeando. Sin embargo, cuanto más lo pienso, había una señora en la ventana del dormitorio de mis padres que estuvo abriendo y cerrando las cortinas durante varios minutos. Un día, oí a mi padre llamarme por mi nombre. Era extraño, pero no del todo inusual. Vive cerca y suele venir a casa cuando necesita algo, aunque generalmente toca la puerta en lugar de gritarme. Me levanté y miré afuera, pero no vi su camioneta. Caminé alrededor de la casa, pero no lo encontré. Volví a oírlo llamar mi nombre, esta vez con cierta urgencia, como si se estuviera impacientando, pero no había nadie allí. Puedo ver su casa desde mi patio delantero y me di cuenta de que su camioneta tampoco estaba allí. Tomé mi teléfono y lo llamé, pero no respondió.
Esto realmente me asustó porque siempre ha sido muy puntual en contestar el teléfono. Lo he llamado a medianoche e incluso a las 5 de la mañana y siempre responde. De repente, volví a oír su voz llamándome. Sin pensarlo, tomé las llaves, me subí a la furgoneta y salí hacia la carretera. Hay un cruce de caminos a menos de 1 kilómetro de mi casa, 2 caminos que se cruzan, y 4 posibles direcciones por las que podría ir, incluido el camino de regreso. Tomé un pequeño camino secundario, y después de 3 millas llegué a una colina. Allí, vi su camioneta volcada al costado del camino. Estaba vivo, pero confundido. Resultó que tenía una conmoción cerebral leve y su teléfono aún estaba en su bolsillo. Le dejé pensar que solo fue una extraña coincidencia que tuviera ganas de dar un paseo ese día. Cuando tenía 14 años, estaba caminando por mi ciudad, que era muy pequeña, con menos de 100 personas. Noté que un ex vecino, que se había mudado tiempo atrás, había estacionado en el parque. Supuse que estaba visitando a alguien y dejó el auto allí. Caminé hacia mi casa, que estaba a unos 3 minutos a pie desde el parque, y él se detuvo cerca de mí. Estaba a unos 5 pasos de mi patio y trató de convencerme de que subiera a su auto para ver a su sobrino, que era mi amigo. Cuando le dije que no, me dijo que me llevaría a mi casa porque mi patio era bastante grande. Pero la verdad es que desde allí hasta mi casa solo había como 2 minutos. Seguí rechazando su oferta, pero él se empezó a poner más insistente. Luego, trató de abrir la puerta del auto. En ese momento, otro vecino salió a ver qué sucedía, y él se fue rápidamente. Un par de meses después, se supo que había estado involucrado en un incidente similar con otra niña. No se lo conté a nadie porque entre las chicas del pueblo ya era conocido que no era una persona de confianza. No me di cuenta de lo serio que había sido hasta que mi abuela me contó que lo habían detenido por un incidente con otra niña. En ese momento, me sentí mal por no haberlo mencionado antes. Poco después de dejar la escuela, conseguí un trabajo en el turno de noche en un cine de la ciudad. Recuerdo que estaba en el autobús de regreso a casa, y la única otra persona en el autobús era un hombre de unos 40 a 50 años que empezó a hablar conmigo. Yo tenía 16 años en ese momento. Me preguntaba qué había estado haciendo durante el día, y yo, por inseguridad, le mentí diciendo que era camarero en un restaurante local. Luego me preguntó si acababa de salir de la escuela, a lo que, un poco despistada, le respondí que sí. En ese momento, me dijo, pareces algo nerviosa, solo estoy intentando ser amigable. A partir de ahí, empecé a sentirme incómoda y un poco paranoica. Después, el hombre empezó a fumar en el autobús, lo que me hizo sentir aún más incómoda. Decidí bajarme, aunque faltaban aún 6 paradas para llegar a mi casa, y caminé el resto del trayecto de regreso. Cuando tenía 9 años, viajé a México para la boda de mi hermana. Tenía el cabello increíblemente rubio, que me llegaba hasta las... Era bastante llamativo. Mi cuñado es nativo de México, y él, mi hermana, mi madre y yo fuimos de compras. Mi cuñado fue a otra sección de la tienda, y mi madre se distrajo, así que, sin pensarlo mucho, corrí a otro pasillo. Noté que 2 hombres estaban parados bastante cerca de mí, y cuando cambié de pasillo, ellos también lo hicieron. Estaban hablando entre ellos, pero no entendía lo que decían, así que me quedé mirando las cosas en las estanterías. De repente, mi cuñado se acercó rápidamente y me acompañó fuera de la tienda. Me metió en el auto y poco después mi hermana se acercó a él y la escuché preguntarle qué había pasado. Él le dijo que había oído a los hombres hablar en español y que parecían estar planeando llevármelo para venderme. Durante el resto del viaje, recuerdo que todos los adultos a mi alrededor se mostraron de manera extrañamente protectora, y en ese momento, me molestó un poco. No entendí el verdadero significado de lo que había sucedido hasta muchos años después, cuando pensé, wow, casi me trafican. Mi cuñado es mexicano, pero tiene una apariencia bastante blanca. Tiene el cabello rubio platino y una piel muy clara, casi translúcida. Todos éramos de piel clara. Creo que los hombres asumieron que nadie en nuestro grupo podría hablar español, lo que hizo que no estuvieran tan alerta como deberían haber estado. Y mi cuñado los escuchó. Gracias a Dios por mi cuñado.
Después de que mi marido falleciera a causa de un cáncer de huesos a los 50 años, experimenté un día de duelo tan intenso que me fui a la cama llorando. Cuando intenté levantarme, para mi sorpresa, me di cuenta de que no podía caminar. Tenía mucha necesidad de ir al baño, pero, por alguna razón, no podía moverme. Al final, tuve que usar el cubo de basura. Me asustó mucho. Siempre me había considerado una persona bastante estoica, y nunca había creído en los efectos psicosomáticos. Me volví a dormir y, horas después, desperté y pude caminar con normalidad. Y, por supuesto, encontré el cubo de basura con orina, lo cual fue bastante desagradable. Investigando más tarde, descubrí que no es tan raro que, durante el duelo, el cuerpo reaccione físicamente de una manera similar a las dolencias que sufrió la persona fallecida. Durante el siguiente año, dormí con muletas guardadas bajo la cama, por si algo así volvía a ocurrir. Curiosamente, después de que mi madre falleciera de Alzheimer, noté que mi padre tuvo días en los que se mostraba muy olvidadizo y confundido, aunque esos episodios se resolvieron con el tiempo. Cuando era adolescente, llegué a casa tarde por la noche y me pareció que había alguien detrás. Mientras intentaba abrir la puerta lo más rápido posible, me di la vuelta y detrás de mí había un hombre gordo y viejo, sin ropa de cintura para abajo, saltando arriba y abajo. Lo más extraño que me ha pasado, aunque ya se lo he contado a varios de mis amigos. En mi tercer año de universidad, faltaba solo una semana para que comenzaran las clases nuevamente. Mi amigo, que era asesor residencial, se dio cuenta de que se había olvidado de hacer unos carteles que tenían que estar listos para el día siguiente. Era medianoche y él no tenía coche, pero yo sí, así que fuimos al Walmart local. Era exactamente lo que uno espera de un Walmart a medianoche en 2012, personas extrañas rondando los pasillos, la mayoría con sudaderas con capucha, como si no quisieran que nadie supiera de sus antojos de helado a altas horas de la noche. Llegamos a la zona de manualidades de la tienda y comenzamos a escoger cosas al azar. De repente, una mujer desconocida asoma la cabeza en el pasillo y nos mira fijamente. Parecía muy delgada, con la piel muy clara y arrugas en el rostro. De repente, dice, disculpen. Y yo pienso vaya, y me empieza a preguntar por algunos productos. Le respondo que no trabajamos allí, así que no sabíamos realmente nada de los artículos. Ella solo dice y sigue mirándonos. En ese momento, decidimos que ya era suficiente y que lo que habíamos agarrado era lo que íbamos a llevar. Al llegar a la caja, antes de las cajas de autoservicio, nos damos cuenta de que esta misma mujer está justo detrás de nosotros. Yo intento no hacer contacto visual y pago lo más rápido posible. Nos vamos y bromeamos diciendo, así es la experiencia de Walmart de medianoche. Mientras estábamos en el estacionamiento, vi una camioneta negra sin ventanas, estacionada de forma extraña, encendida y funcionando. Le di un codazo a mi amigo y me reí, diciendo, cuidado, que te van a secuestrar, y ambos nos reímos. Pero mientras salíamos del estacionamiento, noté que la camioneta comenzó a seguirnos. Al principio pensé que era coincidencia, que tal vez iba en la misma dirección, pero después de pasar por 2 semáforos y hacer un giro a la izquierda, seguían detrás de nosotros. Empecé a ponerme nervioso, y mi amigo también se dio cuenta. Recordé un truco para ver si alguien realmente te sigue, hacer giros a la izquierda y ver si siguen detrás. Hice 3 giros a la izquierda, y seguían siguiéndonos. En ese momento, decidí que ya era suficiente y comencé a conducir hacia la comisaría del campus. La camioneta, al parecer, se dio cuenta de que sabíamos que nos estaban siguiendo y aceleró, perdiéndose por el camino. Me sentí aliviado de que finalmente se hubiera acabado. Mi amigo estaba convencido de que íbamos a ser asaltados o algo peor. Regresamos al aparcamiento del campus y pudimos ver el edificio de nuestro dormitorio a lo lejos. Había una sola luz en el aparcamiento, a unos 15 metros de la puerta a la que nos dirigíamos. Estábamos casi a salvo, pero cuando cruzamos del pavimento del aparcamiento al césped, de repente, apareció un hombre de entre los arbustos. Parecía un tipo cualquiera con una sudadera con capucha. Parecía un poco extraño, como si estuviera desorientado, y pude ver algo raro en su mirada. Se acercó y nos dijo, hola, chicos,
¿tenéis un teléfono que pueda usar? En ese momento, le dije que no tenía mi teléfono. Pero justo cuando mi amigo iba a decir algo, su teléfono sonó en ese preciso instante. Fue un momento incómodo, y sentí que este tipo podía hacernos algo si no nos comportábamos con cuidado. Mi amigo, nervioso, metió la mano en su bolsillo y comenzó a sacar el teléfono. Justo entonces, unas sirenas rojas y azules comenzaron a parpadear detrás de nosotros. Miramos hacia atrás y vimos a un policía salir de su coche. No sabía qué esperar. ¿Estábamos a salvo? ¿Nos iban a arrestar? El oficial se acercó y dijo, ¿cómo están esta noche? Nosotros, algo aliviados, respondimos torpemente, solo estamos tratando de regresar al dormitorio. El oficial señaló al hombre de los arbustos y le dijo, oye, necesito hablar contigo rápidamente. Recibimos un informe sobre un robo y coincide con tu descripción, así que solo queremos hablar. El hombre se quedó en silencio por un momento y luego dijo, pero necesito hacer una llamada telefónica. Movió ligeramente el teléfono de mi amigo en el aire, y el oficial le respondió, no te preocupes, tengo un teléfono que puedes usar después. ¿Por qué no me devuelves el tuyo ahora? Estábamos conteniendo la respiración. Mi amigo estaba paralizado, y el hombre seguía de pie, algo inquietante. Finalmente, el hombre asintió y devolvió el teléfono. Nos despedimos rápidamente y caminamos con paso firme hacia la puerta del dormitorio. Entramos, cerramos la puerta, nos apartamos de las ventanas y luego comenzamos a relajarnos. Nos reímos entre nerviosos y aliviados. Le dije a mi amigo que nunca más lo llevaría en coche después de medianoche y que, por esta, me debía una comida. Y así fue. La verdad, no sé qué hubiera pasado si no hubiese sido por la policía. Un día, un hombre comenzó a seguirme hasta mi edificio de apartamentos. Teníamos un ascensor antiguo y un poco lento que solía estropearse a menudo, pero ese día funcionaba. Mientras subía, noté que se oían pasos rápidos y pesados en las escaleras. Cuando llegué al último piso del ascensor, la luz se apagó, dejándome en la oscuridad. En ese momento, sentí algo extraño, como si me estuvieran tocando los pies. Salí rápidamente del ascensor y subí los últimos escalones corriendo, ya que el ascensor no llegaba hasta el último piso. Me quedé allí, esperando, mientras escuchaba una respiración que no era la mía, acompañada de un crujido lento de un zapato que rozaba las baldosas. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad y pude distinguir una sombra que emergía lentamente detrás de la pared. Vi la silueta y, sintiendo el peligro, reaccioné rápidamente, di una patada con toda mi fuerza, apuntando donde parecía estar la cabeza de esa persona. Justo en ese momento, mi vecina mayor abrió la puerta para pedirme que dejara de hacer tanto ruido. La empujé hacia su apartamento, cerré la puerta y corrí hacia la mía. Desperté a mi compañero de cuarto y le pedí que cerrara las puertas del balcón, ya que se podía acceder fácilmente a él desde el tejado. Fue al pasillo y encontró algunas de mis joyas rotas y una pequeña mancha de sangre en el suelo, pero no había nadie allí ni señales de que alguien hubiera entrado. Tuve que disculparme con la vecina, pero no me creyó. Pensó que había sido ruidosa y un poco agresiva, sin entender lo que realmente había pasado. Este incidente ocurrió en 2004, en Niza, Francia. Cuando tenía unos 10 años, mi madre y yo estábamos limpiando mi armario, mientras mi hermano pequeño, de unos 2 o 3 años, jugaba en la cocina. Vivíamos en una zona bastante aislada, en el campo, y solo estábamos nosotros 3 en la casa. En un momento, escuché a un hombre decir, «¿Te dejaron jugar aquí solo, muchacho?» La voz venía de la cocina. Me volví hacia mi madre y le pregunté, ¿quién era ese? Ella me respondió, ¿también escuchaste eso? Corremos hacia la cocina, pero no había nadie a la vista, solo mi hermano. Todas las ventanas y puertas estaban cerradas y con llave. Cuando le preguntamos a mi hermano quién era, simplemente dijo, ese hombre. A día de hoy sigue siendo un misterio, y esa voz nunca se me ha olvidado. Mi entonces novio y yo nos acabábamos de mudar a Las Vegas por su nuevo trabajo. Teníamos 21 años y nunca habíamos vivido fuera de California. Mientras buscábamos un lugar para alquilar, nos estábamos quedando en un hotel de larga estancia cerca del Strip.
Un día, necesitaba unos auriculares, así que caminé sola hasta la tienda a comprarlos. Al salir de la tienda y caminar por una pequeña calle que llevaba a la carretera principal, un hombre en un Cadillac con las ventanas tintadas se detuvo y bajó la ventanilla. Me preguntó si quería que me llevara a algún lugar. Lo miré y le dije educadamente que no, que estaba bien, y me puse los auriculares. Seguí caminando y, aproximadamente una cuadra después, lo vi de nuevo. Volvió a bajar las ventanillas y, al mirarlo, me di cuenta de que llevaba un reloj enorme y varios anillos. El asiento trasero estaba muy oscuro por el tinte de las ventanas, llevaba una camisa elegante, pero su sonrisa me pareció incómoda. Me volvió a preguntar si quería que me llevara, y traté de ser cortés, diciéndole que no, que estaba bien y seguí caminando. Solo dijo lo que sea, chica, tu pérdida, y se fue. Mirando atrás, sé que tuve suerte. Ahora estoy segura de que ese hombre tenía malas intenciones, y aunque fui ingenua en ese momento, me alegra saber que salí de esa situación sin mayores problemas. No es sobrenatural ni nada, pero cuando tenía 5 o 6 años, mi padrastro a veces se paraba junto a mi cama y me contaba cómo me haría daño, como quería. Se quedaba allí, mirándome, y me describía lo que quería hacerme. De vez en cuando me tocaba la cara, el cuello y los hombros, y dejaba volar su imaginación. Él nunca actuó como si hubiera sucedido por la mañana. Mi madre sabía que él era violento. Era violento con nosotras dos, pero nunca se imaginó que me haría esto. Nunca se lo he dicho a nadie.